Muy bien. ¿Pueden observar la presentación? No se pudo No, no, no se ve. Ok, No, no, no se ve, no se ve. muy bien. Vamos a ver otra vez. Ujú. Ok, ya va un momentito. A ver. Aquí se está reproduciendo. Aquí donde estoy para ver. Ok. Vamos a intentar ver si lo podemos reproducir por la misma. Vamos a ver. Recuerden que acá en el Instituto Claustro nos gusta que las clases sean constructivas y que además de esto tengan una significación. Entonces, para ello, nosotros pedimos a los estudiantes que desde lo que ellos conocen, nos digan más o menos qué tienen ustedes entendido como liderazgo. ¿Qué conocen ustedes como liderazgo? ¿Qué han escuchado acerca del liderazgo? Sin temor que nos podamos, tu pantalla no se puede dar los permisos en pantalla. Vamos a ver qué permisos hablar acá. Ok. Doralis, te escuchamos. ¿Qué es liderazgo para ti? Buenos días. Bueno, liderazgo, hasta donde conozco, es la capacidad que tiene una persona de influir, ya sea en el actuar o para llevar a una persona Ajá. a comprender y el actuar, ya sea de una comunidad. Ok. No sé si me expliqué. Muy bien. Eh, ¿En dónde se puede aplicar el liderazgo, por lo menos en tu área? En mi área lo puedo aplicar pues con las demás compañeras, ya que estoy en un área administrativa Ok, que muy bien. necesita, pues, valga la redundancia, liderar un programa para bien común. Ok. Estás en el área administrativa y por esa razón consideras que se puede aplicar el liderazgo. Es sí correcto porque tenemos que hacer toma de decisiones que conlleva pues la opinión de un grupo de trabajo. Déjame desconectar un momentito para meterme por otro navegador a ver si por allí nos dejan compartir. Ok. Nuevamente por acá. Ok, Doralis. Tú nos dices que en el área administrativa en la que tú te encuentras es necesario aplicar el liderazgo. ¿Cómo aplican el liderazgo en la rama administrativa donde tú te encuentras? Ahora creo que sí pueden ver, ¿verdad? Tenemos que llevar a cabo campañas de vacunación en donde debe de haber un líder para lograr el objetivo que es la vacunación de una población. Ok, muy bien. Carlos, en el lugar donde tú trabajas, ¿ejercen el liderazgo? Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, yo no soy líder,
Ok, pero sí se ejerce el liderazgo porque estoy bajo alguien que es mi líder, que vendría a ser como mi supervisor. Directamente, pues él, eh, digo yo que cuando él se ejerce es porque el objetivo común, por ejemplo, en el donde yo me encuentro trabajando, pues es contribuir o asistir a al país, específicamente Panamá, para ujú, buscar un objetivo común que es, por ejemplo, la eliminación de una enfermedad. Entonces, él nos da los aspectos técnicos, nos dirige en el sentido de poder realizar. Y es más, él, bueno, no lo ha hecho mucho aquí en Panamá, pero desde mañana nos vamos con él mismo a las regiones, vamos a viajar y vamos a ok, comenzar a... O sea, y pienso que eso debería ser adicional a lo que comentaba Doralis, la capacidad. El líder no solo es el que ejerce autoridad y el que ok, está ahí indicando algo, ¿no? Sino que también va con uno y él efectivamente ujú. pues entiende, ¿no? Está no a la par en el, en el nivel jerárquico, pero sí está con uno allí, ¿no? En ese sentido. Me gustó una frase, no Ok, sé, voy a ahorrarme el tiempo, de una película que decía, el líder, pues el comandante, creo que fuimos héroes, dice, yo les prometo dos cosas, nunca me verán atrás, siempre me verán al lado suyo o al frente suyo, y todos, vivos o muertos, regresaremos a casa. muy bien. Y fíjate tú, para continuar con esa frase que tú estás colocando como ejemplo, cuando ustedes ven pasar a los gansos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, generalmente hay una tradición en la cual tú ves que los gansos van en forma de V. Van en forma de V porque se supone que ellos tienen uno que los lidera o que los guía, pero este lugar es ocupado por el otro, generalmente por los que están en las esquinas, para que cuando este que está liderando se canse, los demás puedan continuar a ese ritmo y como el que lleva mayor velocidad del vuelo es el que está en principio, pues evidentemente él se va a cansar y entonces los demás lo van siguiendo. Es decir, cuando nosotros ejercemos el liderazgo, vamos a hacer una función. Esta función se va a distinguir del resto de las personas que conllevan el grupo porque va a tener la capacidad de discernir y de tomar decisiones adecuadas. Estas decisiones adecuadas van a ir eh, agrupadas dentro de un equipo o dentro de una organización y nos va a permitir inspirar a ese grupo para alcanzar una meta común. Por esa razón, el líder debe tener la capacidad de ser influenciable, es decir, de ganar seguidores por medio del respeto y del ejemplo. Dentro de las características principales del liderazgo se encuentran la capacidad de delegar y de tomar iniciativa. La capacidad de delegar en muchas ocasiones nosotros la tomamos como de poca importancia, ya que si tenemos en mente que nuestro objetivo es dirigir a un grupo de personas, sea en nuestro hogar, sea en nuestra labor, nosotros vamos a pensar que los demás no tienen la misma capacidad de hacer las cosas o que sencillamente no la hacen como a nosotros nos gusta. Entonces cometemos el error de sobrecargarnos. Es importante que nosotros como líderes deleguemos responsabilidades y si sentimos que alguna de las personas no hace las cosas de la forma como nosotros las hacemos o que necesita tal vez ciertas orientaciones, debemos preparar a esas personas para que tengan esa capacidad. Muy bien. Además de esto, es importante tomar la iniciativa. Si nosotros somos líderes o representamos a un grupo de personas, tenemos que ser capaces de tomar decisiones, tenemos que ser capaces de decir, tenemos un proyecto en mente,
quién se apunta para este proyecto, los lineamientos que vamos a hacer son estos, escucho las ideas de ustedes y así las personas se sienten involucradas dentro del proyecto. Es importante gestionar y convocar. Gestionar la planificación y convocar a cada una de las personas que son participantes en un proyecto para que éste se lleve a cabo. Además de esto, es importante la promoción y la incentiva para motivar a las personas, promover un cambio, como lo dijo Dorales. Es necesario que se tenga el liderazgo. Si la meta es realizar una jornada de vacunación, hay que hacer la promoción, es decir, informar a la población en general que va a haber una jornada de vacunación para que ellos se sientan motivados y asistan a esa jornada de vacunación y ustedes, como líderes, cumplan con su meta. Evaluar y ajustar. Seguimos con el ejemplo de Doralis. Si en el medio de la jornada de vacunación ustedes observan que existen fallas y que también existen fortalezas, alguien debe tomar nota de eso observado, porque eso es parte del seguimiento que ustedes deben realizar al momento de ir gerenciando un proyecto. Comunicarse de forma efectiva. La semana pasada estuvimos conversando acerca de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es aquella que es puntual y que me va a definir un objetivo, corta, puntual y precisa. Doralis, vamos a realizar una jornada de vacunación en tal zona, el día tal y a tal hora. ¿Tienes disponibilidad? ¿Sí o no? Eso es una comunicación efectiva y asertiva. Es necesario que nosotros como líderes tengamos la capacidad de cambiar y adaptarnos a ese cambio. Si durante ese seguimiento que yo le hice a mi proyecto, tal vez los objetivos que yo me planteé en un inicio, los voy a alcanzar de otra manera. Es necesario entonces que yo readapte mi plan inicial y me adapte yo como líder a esa nueva planificación. Además, tenemos que priorizar la ética. ¿Es éticamente favorable la propuesta que yo estoy haciendo? El uso de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa que saber manejar las emociones y canalizar las emociones que están de forma superior, el enojo, la emotividad, y saber cómo hablar y cómo distinguir algo personal de algo profesional. En qué momento es el adecuado para yo establecer aquello que me está molestando o aquel planteamiento que yo estoy haciendo. Y además de esto, cómo nosotros podemos adaptarnos dentro de la parte de esa inteligencia emocional. Generalmente cuando nosotros estudiamos, sabemos que nos enseñan a desarrollar la inteligencia académica, pero no nos enseñan a desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, es posible que nosotros la desarrollemos mediante la práctica. También como líderes, algo que es sumamente importante es el bienestar en equipo. Yo tengo que saber evaluar desde mi posición de líder, hacer seguimiento al proyecto y hacer seguimiento a las personas que están involucradas en ese proyecto. Existen también diferentes tipos de liderazgo, diferentes tipos de enfoques. Existe el liderazgo transformacional, que es aquel que nos va a permitir un antes y un después favorable. El liderazgo auténtico, mediante el cual el líder utiliza la vida cotidiana, el vocabulario cotidiano, para adaptar la situación y hacernos sentir menos presión. El líder carismático es aquel que tiene particularidades, que tiene una forma de ser marcada, diferente, y que mediante su carisma ha logrado que las personas a su alrededor lo respeten y lo admiren. El liderazgo servicial, que va a ser aquel que va a prestar un servicio.
mediante un grupo de personas para lograr una meta en conjunto. Además de esto, existe el liderazgo online, que va a ser aquel que nos va a permitir desarrollar proyectos mediante el uso de la tecnología. Para este liderazgo online actualmente se utilizan numerosas plataformas colaborativas, desde Canva, que nosotros lo conocemos como el lugar para diseñar. También podemos trabajar desde allí en conjunto y agregarle lo que nosotros consideremos necesario y sus respectivas notitas. También se encuentra Notion, que es un software que ustedes pueden descargar para la computadora y para el celular, y mediante este podemos hacer seguimiento, podemos desarrollar nuestro trabajo de forma organizada e invitar mediante un enlace a otras personas a participar. También tenemos lo que es Trello, que Trello se utiliza por medio de un conjunto de cuadritos, de notas, de imágenes, mediante las cuales yo voy a dar un conjunto de instrucciones a mi equipo y mi equipo tiene la potestad de ir modificando esas asignaciones que yo como líder les dejo por allí. Entonces, podemos decir que el liderazgo es la capacidad para influir, guiar y hacer objetivos en común mediante la toma de decisiones efectivas, mediante la comunicación clara y la motivación, que además es un proceso dinámico y que requiere ciertas habilidades y ciertas características para adoptar diferentes formas y estilos de acuerdo con la cultura organizacional. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el liderazgo gerencial mediante la salud mental y cómo lo vamos a aplicar en situaciones de emergencias sanitarias. El liderazgo gerencial es crucial, es importante al momento de enfrentar situaciones de emergencia, situaciones de crisis, pero requiere una dimensión que es nueva y que se va a utilizar para el bienestar de los equipos. En este taller particular vamos a desarrollar las estrategias para fomentar la salud mental y el desarrollo de este contexto en medio de la crisis. Muy bien. Entonces vamos a conocer cómo los líderes gerenciales tienen la capacidad de promover un entorno saludable durante las emergencias sanitarias. En primer lugar, es necesario priorizar el bienestar. El bienestar no solamente de mi trabajo o de mi proyecto, sino el bienestar de mis personas que están siendo colaboradores y que me permiten llevar a cabo este proyecto. Para ello, vamos a reconocer que la salud mental es un elemento fundamental para el éxito en crisis. Si yo tengo la capacidad de gerenciar, si yo no tengo un síndrome de burnout en el cual yo estoy cansada de tanto trabajo y de paso no encuentro la salida para mejorar, yo voy entonces a rendir de forma inadecuada en mi trabajo. Si yo por mi parte tengo una preocupación excesiva y esa preocupación excesiva me lleva a mí al punto mediante el cual yo necesito tener la responsabilidad total y yo no dedico tiempo a mi familia, yo no dedico tiempo ni siquiera para tener un momentito para mí, sino que yo en el almuerzo estoy trabajando, en la cena estoy trabajando, me acuesto y no puedo dormir porque me acuerdo que algo del trabajo me faltó o porque siento que haga lo que haga, siempre me falta algo. Yo debo saber que tengo que tomar un momento y hacer una introspección
Es decir, revisar qué es lo que está pasando conmigo, que ni estoy rindiendo bien en el trabajo, ni estoy tomándome el tiempo necesario para descansar. Es por ello que mi líder va a ser esencial en esta oportunidad para determinar estas herramientas que antes les nombré. Tal vez por medio del Trello yo puedo colocar como líder cuáles son las actividades que cada quien va a realizar y delegarlas. Así yo ayudo también a que las personas puedan ver de manera organizada y tangible, es decir, que yo lo pueda tocar, que yo lo pueda aprender a distinguir, y mediante eso yo pueda decir, bueno, mira, voy a establecer lo que es este bienestar y esta priorización, así yo puedo ver cuáles tareas he realizado y cuáles me faltan. Otra cosa, otro aspecto que es importante es la comunicación transparente. Es decir, si yo estoy en un proyecto con ustedes tres, yo debo decirles a ustedes las fallas y las fortalezas y en tiempo real por dónde va ese proyecto. Ofrecer la información clara y constante sobre los cambios que existan en esa situación. También es importante que yo les pregunte si existe alguna duda, si existe algún temor, y de ser así, cómo nosotros como equipo lo podemos abordar. Otro aspecto que es importante es el apoyo y los recursos. Yo voy a contar, si yo soy líder de un proyecto, se supone que yo al realizar mi proyecto tengo determinado con cuáles recursos humanos, con cuáles recursos económicos, con cuáles recursos de la parte de un espacio físico o de un espacio online, hasta dónde abarco yo. Es importante también brindar acceso a esos servicios y además un apoyo psicológico, mediante el cual tengamos programas de bienestar y gestión del estrés. Aunado a esto, nosotros debemos hacer una comunicación transparente, es decir, ofrecer esta información que les había dicho ya, clara sobre esa constante y sobre las dudas que tengamos. Además, es importante el reconocimiento y la apreciación. Los valores que se contribuyen cada uno de los miembros del equipo se deben reconocer, tanto los esfuerzos como los sacrificios que cada uno hace, el aporte que cada uno ha tenido. Muy bien. Tenemos también que es de suma importancia dentro de una organización aplicar lo que es la psicología organizacional. ¿Qué es la psicología organizacional? Recordemos que la psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento. No vamos a decir que solamente del comportamiento humano, puesto que actualmente también se estudia el comportamiento animal. Dentro de la psicología organizacional vamos a estudiar el comportamiento desde el punto de vista de organizaciones o empresas, que es lo favorable para que mi empresa lleve a cabo los procesos que debe llevar, y además de esto, cómo es el conjunto de personas que forma parte de mi empresa o de mi organización. Esto nos va a ayudar a determinar cuáles son los perfiles que se necesitan para que cumplan funciones determinadas y que esas personas a las cuales yo les asigne esta organización sean capaces realmente de llevar ese trabajo que yo les estoy asignando a cabo. Muy bien, vamos nosotros entonces a estudiar ese comportamiento. ¿Cómo lo estudiamos? ¿Quién me dice cómo estudiamos ese comportamiento? Ahí tienen la lámina de ayuda. Yajaira, vamos a escucharte a ti que ingresaste hace poquito con nosotros. Sin embargo, ¿sabes qué? Acá en el Instituto Claustro tenemos la formación e-learning que nos permite conectarte posteriormente para que veas el inicio de la clase. Pero
puedes intervenir ahorita y decirnos qué es para ti o cómo estudias tú ese comportamiento desde la psicología organizacional. Sin temor, Yajaira, ¿oíste? Que aquí estamos es precisamente para ayudarnos y para apoyarnos. Muy bien, Yajaira no está por allí ahorita. Doralis, ¿qué piensas tú de cómo desde la psicología organizacional podemos estudiar el comportamiento? Bueno, podemos estudiarlo desde la forma de cómo actúan en el ámbito laboral, Ok, el desarrollo en el trabajo y el muy ímpetu que bien. le pongan al hacer o al realizar las tareas laborales. Muy bien, excelente. Carlos, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que si no se tiene de psicología organizacional, pues, o sea, no podemos ver con qué equipo contamos, pues, ¿no? Así que es importante Ok, tener esa percepción. Si no, ok, el equipo, pues, tiene sus fortalezas, oportunidades, sus debilidades. Entonces muy hay que bien. poder, en ese sentido, tener esa percepción que a lo mejor no es la misma de todos, pero sí Ujú. por lo menos hay unas líneas trazadoras, ¿no? Transversales Ok, que podríamos aplicar. Tanto. muy bien. Perfecto, Carlos, gracias. Doralis, gracias también. Fíjense ustedes, ciertamente cuando nosotros hacemos un estudio del comportamiento desde la psicología organizacional, vamos a hacer un análisis de esas personas, pero ese análisis va a tener una diferencia del análisis que hacemos normalmente en la psicología clínica, debido a que este análisis como tal va a ir enfocado a las capacidades, habilidades y destrezas que tengan estas personas en el desarrollo de este ámbito laboral como tal. Aunado a esto, nosotros vamos a tener la capacidad de motivación y de rendimiento. Además de esto, vamos a desarrollar el bienestar y el clima laboral. Ustedes han escuchado o tal vez ustedes han tenido una situación mediante la cual digan, yo no quiero ir más para el trabajo porque este ambiente me genera malestar. Siento que no hay respeto, siento que no hay un reconocimiento, incluso siento que no hay una motivación a nivel económico que me permita a mí continuar en ese trabajo. Les ha ocurrido? Sí, hay ocasiones en las que uno dice, bueno, si no me valoran aquí, me valoran en otro lugar. Muy bien, ok, ok. Entonces, nosotros como psicólogos organizacionales, se supone que debería dentro de cada institución existir un psicólogo organizacional, pero muchas veces no ocurre. Entonces, el líder a veces incluso tiene que hacer ese rol que no le corresponde y para ello debe tener una dinámica de grupo mediante la cual exista una comunicación asertiva y que ese liderazgo a su vez nos permita a nosotros el desarrollo y la influencia de esa salud mental. Además de esto, nosotros vamos a tener como principal objetivo lo que es esta influencia positiva de este líder en la salud mental de los trabajadores. Aunado a esto, tenemos el desarrollo de esa organización que se va a enfocar en una gestión de cambio. Permítanme un momentito enviarme estas diapositivas porque en cualquier momento puede irse la batería de la computadora y no hay electricidad acá. Sin embargo, yo puedo seguir dándoles la clase por medio del teléfono, lo que es que ustedes no van a poder ver las láminas, pero yo se las hago llegar después con el profesor Iván. Déjenme un momentito enviarme esto a mi correo y entonces ahí sí continuamos. Muy bien.
decimos que entonces dentro de una organización siempre es necesario que nosotros tengamos en consideración lo importante que es la aplicación de la psicología organizacional para el buen análisis y para la manutención de la salud mental de nuestros empleados. Si nosotros no tenemos salud mental, sabemos que no vamos a tener la capacidad de desarrollar un buen trabajo y que además, si nosotros como líderes no somos personas que hacen la promoción de la salud como una prioridad, entonces vamos a tener a los trabajadores poco satisfechos. Okay. Muy bien. Vamos a enviar las diapositivas y continuamos por acá. Sabemos que en dado caso que esto se apague, de inmediato yo me voy a conectar por el celular sin problema. Muy bien. Listo. Enviado. Vamos a continuar aquí mientras nos los permita la electricidad. Pero vamos a continuar con toda la calma, desarrollando bien el tema porque no tenemos ninguna prisa. Si se va la electricidad por aquí, ya sabemos que estamos por allá de forma inmediata. Ok. Muy bien. Aunado al estudio de este comportamiento y además a este bienestar laboral, tenemos a su vez lo que es el bienestar y el clima laboral. Por esa razón, este bienestar y este clima laboral nos va a permitir a nosotros que enfoquemos esa gestión de cambio. Y el desarrollo de esto debe darse en equipos. Es decir, si yo como líder tengo mis equipos dispuestos a desarrollar las dinámicas y a desarrollar ese proyecto, debo hacer el seguimiento y mantener ese bienestar y ese clima laboral. Por eso es que antes de realizar algún estudio, alguna asignación de un rol, debo saber si esa persona tiene realmente la capacidad para llevar a cabo esas tareas que yo le coloco como líder. Muy bien. ¿Cómo es el liderazgo en tiempos de crisis y cómo lo aplico? Cuando nosotros tenemos esa capacidad de gerencia, ese liderazgo, yo debo conocer 3 aspectos fundamentales para yo poder tomar una decisión en un momento de crisis. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que el 11 de septiembre de hace aproximadamente unos 12 años, tal vez 20 años, 21 años, hubo un atentado en Estados Unidos en las Torres Gemelas? ¿Ustedes recuerdan esas noticias y cómo afectó esa situación a nivel internacional? Habían personas que estaban allá de paseo, habían personas que quedaron atrapados allá y que eso fue a nivel mundial un caos. Para ello existen en ese tipo de países en los cuales es común atentados por fanatismos religiosos, atentados por diferencias en las formas de pensar, diferencias políticas, por guerra, entre otras diferencias, y ya ellos se preparan mediante unos simulacros en los cuales utilizan estas 4 importantes herramientas. Comunicación, mantener un flujo constante de información clara y concisa para el equipo. Ya mediante esos simulacros ellos se preparan y tienen sus señas de comunicación y priorizan las emergencias. Toma de decisiones. Al momento de nosotros en una crisis tomar una decisión, debemos considerar cuáles son esas jerarquías y cuáles son esas prioridades que me van a
permitir a mí tomar una decisión. Aunado a esto, yo voy a tener la capacidad de empoderamiento, es decir, esa capacidad de delegar responsabilidades y de permitir a otros miembros de ese equipo que tomen ciertas iniciativas. Y la capacidad de la resiliencia, mantener la calma ante la adversidad. Imagínense ustedes que, siguiendo con ese ejemplo que yo les puse, los bomberos, las autoridades competentes entran en caos, al igual que el resto de la población que no está preparada para tomar decisiones en esos momentos de caos. Ellos también entren en caos y se bloqueen y lloren y griten y se escondan o corran. Entonces no vamos a tener una capacidad real de resolución de conflictos. En el campo de la medicina existe una capacidad de resiliencia. Muchas veces se dice que es que los doctores no tienen ninguna emoción. No es que no tengan una emoción, sino que imagínense ustedes que el doctor también entra en crisis en un momento en el cual un paciente en estado crítico tenga un caos interno, tenga una crisis, tenga una complicación, tenga una hemorragia interna, tenga una hemorragia en el corazón o en los pulmones y el doctor también entra en caos. Y entonces el doctor se bloquee y no sepa qué hacer en un momento de emergencia. ¿Cómo hacemos nosotros en esos casos? Por esa razón, en la parte de medicina, el médico tiene que tener la capacidad de resiliencia, pensar y mantener la calma para poder organizar las ideas y atender la situación de emergencia. Ustedes no se han dado cuenta que los médicos tienen una capacidad increíble para tomar una decisión en un momento de caos y que lo aplican muchas veces en la familia. Y que ustedes ven que el médico tiene esa capacidad, que tiene tanta calma, que escucha, que bueno, si llega tarde, llegó tarde. Si hay que tomar una decisión, bueno, se tomará en aquel momento. Es porque se tiene una planificación y se ha preparado para cumplir con estos 4 lineamientos. Muy bien. Un concepto de liderazgo basado en el bienestar del equipo. Dentro del bienestar de los equipos vamos a tener la capacidad de fomentar ese bienestar, es decir, priorizar la salud mental y emocional aunada con la salud física dentro del equipo. ¿Qué nos dice a nosotros la Organización Mundial de la Salud en cuanto a el concepto de salud? ¿Quién me dice? Doralis. Que es el completo estado de bienestar físico y mental y no solamente es la ausencia de enfermedades. Muy bien, gracias, Doralis. Es decir, que existe un equilibrio entre la salud física y la salud mental para poder decir que nosotros realmente estamos sanos. Si alguno de los dos componentes, sea salud mental o salud física, no está del todo bien, nosotros no estamos sanos y por esa razón no vamos a poder rendir de forma completa en nuestro trabajo. Ustedes ven la responsabilidad que tiene un líder. Es bastante, ¿cierto? Pero con esa responsabilidad, si nosotros aplicamos aquel aprendizaje que nosotros estamos hoy conociendo, que estamos hoy recordando, lo aplicamos a nuestra cotidianidad, es más fácil llevar ese liderazgo. Cultura de apoyo. Es importante crear un ambiente de confianza y de respeto, donde esos miembros del equipo se sientan valorados y escuchados en equidad. Es decir, de igual forma, la persona que escribe en el pizarrón, supongamos, o la persona que asigna esas responsabilidades en el Trello, tiene la misma importancia que quien está dirigiendo a esa misma persona para que designe a los demás las responsabilidades.
Y nosotros como líderes tenemos que ser equitativos. En un equipo ninguna persona tiene menos importancia. Porque si bien es cierto que el líder me dice a mí cuál es la importancia en la cual yo desarrollo una actividad, sin que yo desarrolle esa actividad, el líder de igual manera no va a estar completo. Otro concepto que es importante que manejemos dentro del liderazgo es el empoderamiento colectivo, es decir, la capacidad que vamos a tener nosotros para involucrar a todos los miembros de este equipo mediante la toma de decisiones. Ok, hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que ustedes quieran aportar? Los escucho. Bueno, yo sí, no sé si en el ítem anterior, si hay una identificación de oportunidades, ¿no? Aparte de lo que decíamos de las eh, de liderazgo en crisis, Ok, es muy aprovechar bien. estas En esta oportunidades. lámina. Correcto, sí. Muy bien, ok. Entonces, es aprovechar o identificar las oportunidades dentro del entorno en donde se está desarrollando la crisis. Es como usted ponía el Muy ejemplo bien, de una cirugía, ¿no? O sea, si yo ok. estoy en medio de la cirugía, hey, se me está el proceso de una hemorragia. Bueno, tengo que tener ya previamente establecido que debo tener sangre para evitar eso. Muy bien. Anticiparme un poco, por eso digo el clima, el entorno es muy importante, una observación e identificar ciertas oportunidades en las cuales yo podría hacer. Creo que eso en cuestiones administrativas financieras se llama los supuestos. O sea, que decir, son Ok, los eventos muy bien. contrarios que yo pudiera tener a la par. Y bueno, aplicándolo a la lámina siguiente que usted nos estaba diciendo, pues podría también de alguna u otra manera exactamente, basar el bienestar del equipo, o sea, ver que yo he identificado en los miembros de mi equipo cómo yo poder identificar esas debilidades, ¿no? Que puedan tener algunos y bueno, la fortaleza del otro va a complementar, ¿no? Entonces pienso yo que Ok, el líder no solo muy manda, bien. sino que complementa, ¿no? Y es lo que usted decía, el ejemplo de las aves, o sea, una que va guiando después va retrocediendo, pero las otras van avanzando y así juntas aprovechan el viento y bueno, pues llegan al objetivo común que es llegar a algún lugar. Solo ese complemento, no sé si estoy enfocado No, o no, excelente, excelente y además te voy a felicitar porque utilizas el apoyo y eso es importante, es decir, el apoyo a las láminas. Pero acuérdense que ¿para qué ustedes se están preparando acá? Ustedes se preparan acá para que en algún momento tal vez ustedes tengan que hacer alguna ponencia. Y aquí estamos, es para formarlos. Muy bien, nosotros todos acá aprendemos. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Por eso es que es importante estas intervenciones. Fíjate algo, Carlos, algo que es importante que tú mencionas acá en la parte de oportunidades y en la parte del ejemplo de las aves. ¿Saben ustedes, chicas y chicos, que en el liderazgo hay un problema? ¿Cuál es el problema que se presenta en el liderazgo? En el liderazgo se presenta la situación que hay veces que el líder tiene un concepto errado de lo que es ser líder y siente que es un jefe o que es un superior. Y entonces, como es un jefe o como es un superior, de hecho, en un grupo anterior me hacía un comentario una de las participantes y me decía, cuando tocamos este tema de liderazgo, me decía, profesora, lo que pasa es que cuando existen personas que tienen muchos años ejerciendo el liderazgo, sienten que darle esa responsabilidad a otra persona es como bajar de categoría. Y ciertamente eso es un error, porque si nosotros vemos el ejemplo que tomó Carlos de la forma de B en la cual vuelan los gansos, nosotros vamos a ver que ese líder constantemente va cambiando y que cada uno de los miembros en algún momento de ese viaje pasa a ser líder. Por lo tanto, ninguno va a tener ese periodo de tiempo en el cual se van a acostumbrar a tener ese rol
y que luego que ese rol sea cambiado o que delegue una responsabilidad, entonces va a sentirse inferior al resto, porque allí estaríamos hablando de una perspectiva equivocada. ¿Sí están viendo el enfoque? ¿Se escucha bien? ¿Están allí? Sí, sí, sí se escucha. Ok, muy bien. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los principales retos de liderazgo en crisis? En el liderazgo en crisis, nosotros vamos a considerar un factor que actualmente es casi que una consigna, porque ustedes pueden ver incluso niñitos pequeños diciendo que tienen estrés. Y en mi caso resulta algo muy cómico, porque yo les pregunto, en estas ocasiones hubo un grupo familiar al que atendí y ellos tienen una niña que es preciosa y tiene 3 años. Y entonces ella viene súper arregladita y dice, ella cargaba unos lentes y entonces se baja los lentes y me dice, qué estrés. Fue algo para mí muy gracioso. Yo le digo, ¿y tú tienes estrés? Ella me dice, sí, estoy muy estresada. Y yo le digo, ¿y qué es estrés? No sé, pero mi mamá siempre lo dice y yo también lo tengo. Entonces, es importante que nosotros manejemos ese concepto. ¿Qué es el estrés? Vamos a ver. A Ixa, que no te hemos escuchado el día de hoy. ¿Qué es el estrés para ti? Buenos días. Yo definiría el estrés para mí como una situación que no pude controlar. Siempre me pone eso nerviosa, algo que se me salió de las manos. Algo que se Como salió de que, las manos. Muy bien. exacto, algo que se me salió de las manos. Ok, muy bien. Carlos, te escuchamos a ti. ¿Qué es el estrés para ti? Bueno, yo lo considero como una reacción que toma Ajá. el individuo ante alguna situación, ¿no? Y Ok. que relacionado con lo que decía el concepto de Oralis, podría ser también afectando el estado de equilibrio de bienestar físico, psicológico, social. Y entonces de alguna u Ajá. otra manera hay enfermedades incluso en las que se puede expresar este estrés, ¿no? Por ejemplo, la psoriasis, la dermatitis alérgica, Muy son bien. expresiones del estrés. O sea, y entonces el aumento de la presión, la inmunosupresión, y entonces por eso vemos que estas manifestaciones clínicas, por así decirlo, y perdón el término, pero Ok. es más o menos así lo que pudieran tener estas expresiones, pues, ¿no? Por eso, aparte de ser una reacción, pues, es una situación a la cual estamos sometidos en algún momento todo ser humano, cambio. Muy bien. Excelente. Doralis, cerramos contigo y vamos a dar continuidad entonces a eso, a ese factor importante llamado estrés. Bueno, para mí el estrés es como esa situación que me saca de la zona de confort y que me genera miedo, me genera incertidumbre y Ajá. como dijo el compañero, pues ya no tengo esa completa salud ni bienestar ni físico ni mental porque estoy como intranquila y que no me deja actuar de una manera como más calmada, más serena. Muy bien. Ok. Fíjense ustedes, excelente los aportes que acaban de dar los tres. Cuando nosotros hablamos de estrés, va a ser aquella situación, aquel exceso de cortisol que nos va a enviar nuestro organismo como respuesta a esa salida de la zona de confort o a esa situación mediante el cual yo considero, porque nosotros todos los seres humanos tenemos un problema grave que creemos que podemos controlar muchísimas cosas, incluso aquellas que no están bajo bajo nuestro poder. Es por ello que aquella situación que a mí se me sale de las manos me genera estrés. Ese estrés se va a somatizar de alguna forma.
puede ser en el caso del aspecto emocional o psicológico, ansiedad, un ataque de pánico, una ira incontrolable, llanto recurrente, aislamiento, entre otras. Si es desde la índole física, como lo dice Carlos, vamos a tener personas hipertensas, vamos a tener personas con diabetes, vamos a tener personas con situaciones que involucran lo que es la tensión ocular, entre otras enfermedades que me puede desarrollar. Incluso hay un porcentaje que sabemos que el cáncer es multifactorial, pero el estrés influye mucho. Nosotros, como líderes, tenemos que tener la capacidad de gestionar ese estrés, tanto para nosotros como para nuestro equipo de trabajo. Si nosotros somos líderes, ¿cómo podemos hacer nosotros para gestionar el estrés? Para gestionar el estrés nosotros podemos delegar responsabilidades. Siempre, siempre, siempre acostúmbrense a tener una agenda, sea virtual o sea física, para poder anotar cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos que tener. Si nosotros sabemos que tenemos que cumplir con ciertas características o con ciertas funciones, nosotros vamos a conocer qué es lo que a mí me hace falta. Y si nosotros somos ansiosos o estamos estresados, nuestra cabeza no nos va a permitir descansar. Siempre vamos a saber que tenemos algo pendiente y de paso no sabemos qué. Si tenemos nuestra agendita, vamos a saber cuáles son las actividades que tengo que hacer, cuáles voy cumpliendo, cuáles hacen falta y cuáles están en progreso. Rubí. Ok. Muy bien. Además de eso, esa agenda es una herramienta para la autogestión. Esos software que les nombraba antes son herramientas para la autogestión. Aunado a esto, otro de los retos característicos de este liderazgo en crisis va a ser la comunicación efectiva. Para la comunicación efectiva hemos estado hablando, aprendiendo, comunicando, que la manera más efectiva para transmitir una información clara y concisa, aún en un ambiente de incertidumbre, es la comunicación asertiva y, por supuesto, la inteligencia emocional. Es decir, comunicar de forma puntual aquello que yo deseo que se gestione y lo voy a comunicar utilizando la inteligencia emocional, es decir, en el momento adecuado y en la situación que lo amerite, sin necesidad de elevar mi tono de voz, de humillar a nadie, enaltecer a nadie, ni faltar el respeto a ninguna persona. Yo como líder, para ganarme el respeto de las personas, yo no tengo que humillar, no tengo que enaltecerme, ni tampoco tengo que alzarle la voz a ninguna persona. Yo como líder me hago respetar al solucionar un momento de crisis y al hacer partícipe a mi equipo de esa solución. Además de esto, es importante que un líder tenga la capacidad para tomar decisiones, es decir, actuar con rapidez y con eficacia en un contexto mediante el cual se necesite realmente una decisión para yo poder descansar de esa presión que tengo y conocer cuáles son las limitantes en esas ocasiones. Es importante también conocer un aspecto del cual se habla poco,
Y este aspecto es el mantenimiento de la moral. ¿Qué es la moral para ustedes? ¿Los escucho? Carlos, ¿qué es la moral para ti? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, bueno, habría que ver cómo lo definen, pero para mí en realidad hay varias formas. A mí me lo enmarco como los valores con los cuales fui formado, fui criado desde mi muy bien. hogar, los que recibí, ciertas normas, ciertas creencias que me han guiado pues en mi comportamiento para conmigo y para con los demás. Ok, Entonces, puede ser también como eh, pues básicamente mis valores éticos que yo ok. pueda tener para con. Justamente es eso lo que quiero que me hagas una diferenciación dentro de lo que tú consideras. ¿Qué es un valor inculcado dentro de la familia y qué es un valor ético? Yo mismo. ¿Sí? Bueno, lo que sucede Dentro es de tu que opinión, Carlos, tranquilo que no es un interrogatorio, no está siendo evaluado. si ya estoy viendo que como que está dirigido todavía en el balcón de la silla. No, Ok, sí, bueno, los valores morales yo los considero como aquello que vengo desde mi casa, pero en la ética ya fue algo que vine a formarme ok, y vi desde otra perspectiva, ya no solamente mi entorno pequeño, sino ajá, ampliar un poquito más, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Doralis, dime la diferencia, por favor, de lo que es para ti un valor formado dentro de nuestras costumbres de hogar y un valor ético. Bueno, para mí un valor formado desde las costumbres de mi hogar es que, por ejemplo, mi mamá me enseñó que se debe tener respeto hacia las personas más adultas que uno. Bien. Y lo formado pues ya es que me ayudó a comprender el por qué yo tenía que respetar a las personas pues más adultas. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el valor ético desde el punto de vista profesional? Desde el punto de vista profesional, pues que debo de aprender a respetar y a mantener ese valor y como esa limitante que me prohíbe, por decirlo así, un ejemplo, eh, sacar a la luz pública, digamos así, X o Y diagnóstico de una persona, ya eso desde la ética profesional pues no es permitido porque es algo muy propio, muy personal. Ok, muy bien. Aixa, te escuchamos. Sí, bueno, para mí un valor formado en el hogar sería como una creencia o algo inculcado en la familia. Puede ser como Ujú, una guía de comportamiento, de ujú. respeto, responsabilidad con los miembros de la familia. Y entonces ya un valor ético sería algo como universal, ¿no? Como algo orientado a las decisiones que de liderazgo puede ser, sobre lo correcto y lo incorrecto, como pueden ser en nuestro trabajo decisiones o valores de justicia, de honestidad, de igualdad. Muy bien. Ok, fíjense ustedes, voy a cerrar por acá porque ya la computadora está ya diciendo que se va a apagar en cualquier momento y voy a iniciar por el celular. Lo que no van a ver son las láminas, pero se las hago llegar con el profesor Iván, ¿ok?
aquí la aplicación. Ok, creo que acá sí me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Muy bien. Sí, sí, te escuchan. Ok. Muy bien, vamos entonces a continuar. Hablábamos de lo que es la ética y hablábamos de la diferencia que puede existir entre la ética y los valores. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de ética y hablamos de valores, vamos a saber que existe la importancia y la diferencia radica en que nosotros cuando nos graduamos de cualquier profesión que nosotros tengamos, sabemos que existe una característica mediante la cual nosotros nos dicen, ustedes pueden hacer o no hacer algo y eso lo va a determinar el código de ética de cada profesión. Nosotros vamos a saber que, por ejemplo, en la parte de psicología es necesario garantizar a los pacientes lo que es ya va. Para ver, creo que les puedo compartir acá la pantalla. Ahora sí, ya va. Vamos a ver acá. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Por acá. Sí, sí se ve. Pero se ve la. ¿Te ves? Se pudo lograr alcanzar ver, pero ya no. Ok. Ahora sí, ahí ¿La sí se ven? ve la. Sí, Ok. ahora sí. Sí, ahora Muy sí. bien. Muy bien. Entonces tenemos acá. Cuando nosotros hablamos de la moral, nosotros en nuestra casa nos enseñan los valores y los principios de acuerdo con las creencias de nuestros padres, incluyendo lo que es el aspecto religioso. Una vez que nosotros crecemos, esa moral va a ser una base para saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. La sociedad también nos enseña algo de moralidad, es decir, también vamos a ver qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien dentro de una sociedad. Aunado a esto, nosotros vamos a tener dentro de nuestras profesiones lo que es el código de ética de cada profesión. Ese código de ética nos va a determinar un conjunto de lineamientos mediante los cuales nosotros nos vamos a regir y vamos a saber qué podemos hacer nosotros con nuestros pacientes y qué no. Garantía de confidencialidad, el ámbito de legalidad, lo que es la privacidad, lo que es el derecho a información del paciente, todo eso va a estar contemplado dentro de nuestro código ético de la profesión. Entonces, un valor social, moral y familiar va a ser el inculcado por la costumbre o por la enseñanza que nosotros tenemos. Y un valor ético va a ir dirigido por una normativa que va a estar establecida dentro de algún código ético. ¿Se comprende? Sí, sí se comprende. Muy bien. Se comprende. Muy bien, vamos a desarrollar entonces lo que son las estrategias para fomentar la salud mental dentro de un equipo. Vamos a tener en primer lugar lo que son las pausas activas, es decir, la incorporación de los momentos de descanso y de las actividades físicas para reducir el estrés. Nosotros debemos tener un horario establecido aun cuando nosotros desarrollemos actividades online. Si nosotros tenemos teletrabajo, que es perfectamente válido,
vamos a saber que dentro de ese teletrabajo yo tengo que respetar un horario. Si yo no tengo una persona como tal que me diga que yo tengo que cumplir un horario determinado, por ejemplo, de 7 a 12, yo mismo voy a establecer cuál es el horario que mejor me favorece. Si yo no tengo otras actividades que hacer y no tengo diligencias, no tengo algo que me pueda interrumpir mi horario, yo lo voy a establecer en la mañana, de la mañana al mediodía, dependiendo de cuáles son las horas que yo debo cumplir. Si yo debo cumplir, por ejemplo, 8 horas, bueno, entonces voy a cumplir de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sabiendo que yo voy a empezar con el desayuno ya y yo me voy a sentar ya desayunado a trabajar y que tengo dos opciones. O tengo un descanso de 1 hora para almorzar de 12 a 1 o de 1 a 2, o sencillamente espero a las 3 de la tarde que salga y almuerzo y continúo con el resto de mis actividades sabiendo ya que yo dejé mi horario de cumplimiento laboral listo y que lo que yo tenga que hacer mediante mi agenda, que está anotado y que está pautado, yo lo voy a continuar mañana en ese horario que ya yo me establecí. Ah, pero es que a mí ese horario no me conviene. A mí me conviene mejor desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ok, entonces ya yo sé que voy a iniciar ya con mi almuerzo y después que yo haya terminado mi almuerzo, que inicie mis actividades, puedo cenar ya al terminar y continuar con mis actividades extralaborales una vez que yo termine allí. De igual forma, yo tengo mi agenda en la cual yo tengo mi conjunto de actividades que yo voy a desarrollar y que voy a ir marcando y que las que tengo pendientes las voy a dejar al día siguiente para ese horario laboral que yo me establecí. De esa manera yo puedo hacer mis pautas activas. Ahora, si yo soy una persona que no tengo ningún tipo de orden y empiezo un trabajo a las 7, pero a las 8 me paro porque tengo otra cosa que hacer, a las 9 me siento y a las 9:30 me vuelvo a parar y así sucesivamente, yo no voy a saber en ningún momento cuánto estoy haciendo yo de trabajo ni cuándo son mis pautas activas porque estoy mezclando las dos cosas. Y ahí es cuando viene el síndrome del burnout. Además de esto, otra de las estrategias que yo puedo aplicar es el taller de gestión del estrés. Brindar las herramientas prácticas para controlar la ansiedad y el miedo. En este caso, el líder debe hacer un conjunto de herramientas prácticas. Es decir, si yo trabajo 5 días, el día miércoles yo voy a hacer seguimiento a mis personas. ¿Cómo voy a hacer ese seguimiento? Puedo hacer una dinámica mediante las cuales las personas coloquen en una cajita sus anónimos y digan qué es lo que les está afectando de este proyecto. Luego que termine esa actividad, yo voy a sacar un papelito y mediante ese papelito yo voy a leer. Ah, mire, aquí tenemos que trabajar en la parte de el control del tiempo. Introduzco mi papelito nuevamente, o lo saco aparte y voy a sacar otro papelito. Y así puedo yo como líder gestionar esas cargas que mis personas tienen y que por esa razón me están diciendo a mí que tienen que hacer un alto o que se sienten agobiadas. Aunado a esto, yo voy a gestionar programas de bienestar, es decir, ofrecer actividades de coach mediante los cuales se promueva la salud física y mental con mi equipo. Recordando algo, estos programas de bienestar yo los voy a aplicar dentro de mi planificación los días y en el horario laboral. No es que yo voy a aplicar un programa de bienestar un día en el cual mi persona que pertenece a mi equipo tiene su día libre y que probablemente lo use para sus diligencias, lo use para un compartir familiar, para descansar, para lo que él necesite, y yo voy a aplicar dentro de mi programa ese día libre. No es lo correcto.
Mis pausas activas van a ir de la mano con mi establecimiento de normas, aun cuando yo sea un líder online. Yo voy a establecer horarios en los cuales yo voy a supervisar que realmente esa persona esté elaborando. También voy a saber que esas personas tomaron una decisión en principio y que está consensuado si existe o no un horario de almuerzo. Si existe el horario de almuerzo, yo realmente como líder voy a ver que esa persona en su horario de almuerzo realmente se tome una pausa, que no esté comiendo encima del escritorio e incluso atendiendo a las personas, tomándose un café o tomándose su almuerzo, porque para eso tiene su periodo de tiempo. Esos talleres de gestión del estrés en los cuales yo me voy a sentar con mi grupo, va a ser también dentro de esa planificación los días laborables y en horario laborable. Ese programa de bienestar en el cual yo voy a ofrecer actividades adicionales, puedo yo gestionarlo o el mismo día de ese taller de gestión de estrés o un día adicional para desarrollar mi programa de bienestar. Además de esto, debería ser algo obligatorio el acceso a los servicios de índole psicológica para mis miembros del equipo y que me permitan a mí facilitar el acceso a esos profesionales de la salud mental. Aunado a esto, yo voy a tener mi comunicación efectiva. Es decir, durante las emergencias sanitarias, yo debo tener una escucha activa, debo tener mi retroalimentación constructiva, mi transparencia y honestidad y la empatía para yo desarrollar la compasión. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es aquella que me permite a mí fomentar un ambiente positivo donde los miembros del equipo se sientan escuchados y por ende estén comprometidos con mi proyecto. Dentro de la escucha activa, un buen líder debe tener la capacidad para saber escuchar. No es solo hablar, hablar y hablar, sino escuchar y de forma efectiva. Porque hay personas que nos oyen, pero no nos escuchan. Es decir, parece que nos estuviesen prestando atención, pero realmente no nos están prestando atención. Retroalimentación constructiva. Brindar comentarios positivos y constructivos que nos permitan reforzar el trabajo en equipo. Transparencia y honestidad. Compartir información clara, concisa, precisa, que nos permita abordar las dudas y los temores que pueda tener el equipo de trabajo. La empatía y la compasión. Mostrar empatía, es decir, ponerme en el lugar de otra persona. ¿Cómo me sentiría yo si estuviese en la situación de esa persona y mi líder estuviese actuando como estoy actuando yo? El apoyo ante las dificultades que enfrenta el equipo. Es decir, que nuestro equipo enfrenta ciertas dificultades y que esas dificultades que enfrenta nuestro equipo van a verse recompensadas por esa capacidad que yo tengo de gerenciar las emergencias. Es decir, un buen líder tiene que englobar todas estas características para que realmente sea efectivo. Les pongo un ejemplo, nuestra clase está siendo efectiva porque cada una de estas características yo las estoy impartiendo en nuestra clase el día de hoy. Ok. Dentro de esta comunicación efectiva, nosotros estamos reconociendo 4 elementos. ¿Qué elementos les podrían ustedes añadir y cómo pueden ustedes hacer de estos 4 elementos
partícipes dentro de su labor e incluso dentro de su hogar. Los escucho. Doralis, empezamos por ti y damos continuidad. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Es que voy en un camino y se corta la señal. Ok. Dentro de la comunicación efectiva, los líderes desarrollan escucha activa, retroalimentación constructiva, transparencia, honestidad, empatía y compasión. En tu trabajo, ¿cómo aplican estos cuatro elementos que se necesitan? Bueno, aplica para todo, diría yo, porque tuvimos enfrente en una situación de crisis como lo fue la pandemia, y siento que hacia muchos de mis compañeros y pues y me incluyo en mi persona, no hubo esa parte, que por eso fue que levanté la mano, en lo que fue de la preocupación del estado emocional post, durante y hasta antes de la pandemia, porque nunca se me dio ese trato psicológico, por lo menos no a mi persona, después de una pandemia y de un momento de crisis tan difícil. Ok, muy bien. ¿Y qué le agregarías tú o qué consideras tú que dentro de tu equipo de trabajo falta para que la comunicación sea efectiva, para que realmente exista una escucha activa, empatía? Que la persona que está a cargo del liderazgo, que en este caso no sería yo, sino una persona muy allegada, pues nos escucha un poquito más y le presta un poco más de atención al estado emocional del personal. Ok, muy bien, muy bien. Doralis, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Quién continúa? Pero yo, Ok, te escuchamos. bueno, yo estaba tratando de poner los cuatro, encasillarlos en una situación. Ok, Por ejemplo, se preguntaba en el proyecto por qué la respuesta del país quizás no es la más adecuada. ok. Porque mi labor es asistir en un programa que tiene alcance nacional. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿O qué es cómo se aplicó esto? Pues hablé con mi supervisor, con mi jefe, que es mi líder, porque a la par tenía yo otra colega. Entonces y tengo otro colega que depende de otra persona, pero prácticamente todos trabajamos en lo mismo o en algún momento coincidimos. Ok, Entonces yo les decía a él que mi comunicación, al menos yo, no me sentía escuchado, que cada quien tenía sus versiones. Y entonces, a partir de esa solicitud, de ese requerimiento, pues mi líder, mi jefe dijo, bueno, ahora tu comunicación va a ser directa conmigo. Y todo lo que pase lo demás, pues, o me lo informen los otros, pues primero lo voy a corroborar contigo, si es que eso llegase a suceder. Entonces yo le dije, bueno, en realidad me pareció muy bien porque entonces sucedió algo, que hubo una noticia y entonces él dijo, mira, me enteré por esta fuente y por la otra fuente y entonces, pero yo considero que tu versión va a ser la versión más cercana porque tú eres el que estás en el país, tú estás en el campo, tú estás los miembros del programa a la par. Y entonces me gustó que esa retroalimentación, dije, no es así, sucedió esto, esto y esto. Entonces él ok. mostró, me dijo, ya me siento claro, sé muy bien qué es lo que sucedió y ahora me sentí yo incluso hasta comprendido y apoyado, porque entonces quiere decir que no es que yo doy la última palabra, pero por lo menos soy la fuente más confiable, pues, después de los rumores o algo que pudiera sucederse en la ejecución del proyecto dentro del programa. Muy bien, Carlos. ¿Y cómo consideras tú que te ganaste esa confianza? Porque no todas las fuentes van a ser fiables. Bueno, primero pienso que gracias a Dios es porque yo estoy en el campo, yo no estoy en la parte solamente administrativa. Yo voy hacia las comunidades, y justo coincidía con que yo estaba en la comunidad en donde se realizó el evento. Entonces también Ok, entonces yo les dije, miren, pasó esto aquí y esto fue lo que sucedió.
Y la del otro, pues yo estuve a la par averiguando porque fue en una comarca, entonces que es un poco más difícil la comunicación. Entonces les dije, bueno, estoy atrás, hasta que me consiguieron hasta los formularios, la evidencia física. Y miren, aquí está la evidencia. Es negativo todo aquello que le informaron. Ah, bueno, muy bien. Por eso me dijo él, yo creo que tú eres la última palabra y tú eres la que nos da. Entonces ya con esas dos evidencias, que no solamente fue eso, sino que demostré o envié evidencia que los rumores que habían sido, pues no eran los esperados, pues, sino que eran subjetivos o intuitivos o preliminares. Muy bien, Carlos, excelente. ¿Y tú consideras que hubo un cambio entre antes que no te sentías escuchado y ahora que ya tú sientes que eres parte realmente de ese equipo y que eres fundamental? La verdad que sí, 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 porque ahora la comunicación es un poco más directa. Siempre hay cuando digo directa es porque antes tenía otra colega que ella pues era intermediaria, pero lo hacíamos juntos, pero debido a que hemos visto de que el programa pues no está teniendo una buena ejecución, pues entonces me dijo mi supervisor, no, yo me voy a encargar directamente y contigo, y vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar la versión que nos puede ver, otra perspectiva de la colega, pero tú vas a hacer el enlace tuyo, va a ser directamente conmigo, ¿no? Cambio. Muy bien, ok, muy bien. Entiendo entonces, y fíjate tú que es importante y que hubo un cambio, pues, entre la aplicación de esta comunicación, es decir, que sí es necesario en un grupo esta comunicación. Gracias, Carlos. Ok, vamos a escuchar entonces quién queda pendiente por aquí. La Shani. No tienen, creo que la comunicación allí de la Chani, creo que la afecta un poquito porque tal vez no tenga buena comunicación o tal vez está trabajando. Ok, muy bien. Vamos entonces a conocer lo que es la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. En un momento de tomar una decisión en incertidumbre es incluso aún más complicado, porque ciertamente si hay una situación de riesgo y ya la conocemos, tenemos la certeza de que existe una situación de riesgo e incluso vamos a saber cuál es el riesgo al cual nos enfrentamos. Pero cuando hablamos de situaciones de incertidumbre, son aquellas en las que realmente no tenemos un conocimiento general o no tenemos una situación específica en la cual esté surgiendo esta situación. Por esa razón, en primer lugar, nosotros debemos hacer un análisis de estos riesgos, es decir, evaluar cuáles son las posibles consecuencias de cada decisión para, en la medida de lo posible, reducir esos riesgos que pudiese traer como consecuencia esta situación de la cual yo no sé cuál es el alcance. Aunado a esto, vamos a tener el pensamiento crítico, es decir, el análisis de la información de una manera objetiva y mediante la cual vamos a tomar la consideración de las diferentes perspectivas. Recuerden algo, por ejemplo, dentro de la parte de psicología, siempre es importante trabajar con la perspectiva. Un líder siempre tiene que conocer cuál es la perspectiva y en base a eso tiene que desarrollar un diálogo. Es decir, en una situación conflicto, vamos a conocer que existen diferentes perspectivas y que generalmente es por ello que surge un conflicto. Nosotros como líderes, para iniciar un análisis, debemos conocer qué piensan las personas en nuestro equipo acerca de esa situación. ¿Por qué esa persona considera que existe un conflicto? Y ciertamente vamos a saber si existe un conflicto, desde qué índole está enfocando esa persona ese conflicto, para de esa manera enfocar nuestra perspectiva acerca de esa situación. Además de eso, nosotros vamos a hacer o vamos a tener la capacidad de ser flexibles, es decir, de adoptar y ajustar las decisiones en base a esa situación
que debería haber evolucionado y no involucionado. En ocasiones nosotros nos encontramos que existen situaciones que en vez de evolucionar de forma positiva, de forma favorable, vemos que en su defecto la situación va a ser o se queda de forma estática o sencillamente en vez de avanzar se atrasa. Es por esa razón que nosotros como líderes debemos tener la capacidad de adaptar ese proyecto inicial y de ver cuál es aquella situación que me conviene a mí más desarrollar. Además de esto, nosotros vamos a tener una comunicación abierta, es decir, vamos a tener la capacidad de involucrar al equipo en la toma de decisiones, con la finalidad de obtener una mejor comprensión y una aceptación favorable. Recordemos que esta comunicación abierta y que al involucrar al equipo en la toma de decisiones, nosotros como líderes tenemos que saber que esa decisión debe estar respaldada. No es que a una persona se le ocurrió un planteamiento y sin haber considerado cuáles son los efectos favorables y cuáles son las garantías que esto me va a mí a generar, yo voy a considerar esa alternativa sencillamente porque yo soy un buen líder y yo tengo la capacidad de escuchar a las personas y para que se sienta parte, pues yo voy a aceptar esa situación. No. Como líder, yo voy a aplicar la escucha activa, voy a ver dentro de esas posibilidades esa que me están agregando y considerar mediante un análisis de factibilidad si esa situación realmente es favorable para mi equipo. Si no es favorable esa situación, yo sencillamente no la voy a considerar. Muy bien. Vamos entonces a conocer el manejo del estrés y la resiliencia en el equipo. Para el manejo del estrés, en primer lugar, ¿qué harían ustedes para manejar el estrés? ¿Los escucho? Que solo estamos los tres. Bueno, Ok, no, bueno, no importa. Acuérdense que a esta clase van a tener acceso sus demás compañeros y puede que alguna de las intervenciones o dudas que ustedes tengan, ellos también las tengan y al momento de ellos observar la clase pregrabada, ellos pueden tener entonces la posibilidad de aclarar esas dudas. Por eso les digo, no tengan ningún tipo de pena en que solamente ahorita estamos ustedes dos y mi persona. Si existen dudas, me las dicen y las aclaramos. Sus dudas pueden ser las mismas dudas de su compañero. bueno, no sé si una de las formas de manejar el estrés, Ujú. al menos en mi caso, incluso está recomendado porque a mí se me expresa a veces en la dermatitis, en psoriasis, Ok, es realizar ejercicio. O sea, es ok. realizar ejercicio físico, establecer las prioridades, Muy bien. eh, tener ciertos hábitos de alguna u otra manera saludables, por ejemplo, los lunes, que para evitar el síndrome de los lunes, para mí los lunes son lunes deportivos en las noches. Espero que venga el lunes. Hoy es domingo. No, mañana es lunes, empieza la semana. Sí, pero estoy anhelando que venga el lunes para empezar a realizar los ejercicios con mis colegas, con mis compañeros, con mis amigos. Muy bien, ok. Entonces, eso de ahí me libera un poco para empezar la semana. Entonces, y antes de tener el síndrome del lunes, pues empiezo a tener eso de... eh, otra cosa que también me gusta mucho es tener ciertas actividades que no tienen que ver evidentemente con el trabajo. No todo en la vida es trabajo. Entonces, por ejemplo, me gusta Ujú. la música, yo toco algo de guitarra, entonces me pongo a tocar la guitarra, las canciones de hoy, las canciones del momento, o canciones baladas o algo así. Y lo Muy otro también bien. Ujú. que me gusta mucho es el apoyo social, pues en reunirme con personas que están o en la misma situación, no necesariamente mis colegas del trabajo, sino colegas o amigos
de mi otro entorno social. Y pienso yo Muy que eso bien. de ahí me ha servido mucho para manejar el estrés. Ah, y medicamentos, pues me mandó el dermatólogo unas pastillas para tomar en las noches para dormir, pero bueno, eso es complementario, cambio. Ok, muy bien. Excelente, Carlos. Doralis, te escuchamos a ti ahora. Bueno, para mí también manejar el estrés, como decía Carlos, es esos momentos de esparcimiento o de ese yo, yo propio, personal, ese momento a solas con uno mismo, pues también ayuda, ¿no? Qué sé yo, una salida con la familia o a la playa. Y son momentos que uno necesita y más que todo, si lo hago en el trabajo, las pausas activas, porque me ayudan a manejar el nivel de estrés en el momento. Ok, muy bien. Fíjense ustedes, excelente lo de los lunes de Carlos, me gustó muchísimo. Voy a ponerlo incluso de ejemplo para los pacientes que, tienen a veces bastante síndrome de lunes. Es importante, por supuesto, el ejercicio físico, el compartir con la familia, como nos lo dice Doralis, pero hay algo, y eso era justamente lo que quería que sucediera, que no me dijeron. Para manejar el estrés, lo primero que tenemos que saber es qué nos ocasiona el estrés. Porque yo puedo muy fácilmente aplicar técnicas de relajación, me voy a relajar si las hago bien, puedo compartir con mi familia, eso me va a ayudar porque estoy distraída en otras cosas, distraída, se subraya. Yo llego, como hace Carlos, toca su guitarra, se distrae porque es algo que le gusta hacer, distrae, vuelvo y subrayo. Pero mi situación de estrés está camuflada allí. Si yo no identifico qué es lo que está haciendo que mi nivel de estrés, mi nivel de cortisol se eleve a tal punto que yo sienta estrés, lo voy a seguir sintiendo aun cuando aplique mis técnicas de distracción. Por esa razón, es necesario que hagamos el seguimiento a nuestras personas que están alrededor, las personas a las cuales yo estoy liderando o que yo estoy guiando, y determinemos, puede ser con esa dinámica que les dije de la cajita, qué es lo que nos está afectando. Una vez que ya yo tengo claro y verbalizo qué me afecta, yo puedo empezar a trabajar en base a ello, aplicando mis técnicas de relajación, mis ejercicios físicos, entre otras actividades. Ahora bien, dentro de las técnicas de relajación existen numerosas. De las que se escuchan con mayor normalidad están la respiración profunda, las técnicas de meditación guiadas, las técnicas de mindfulness, que es aquí y ahora, porque generalmente nosotros nos estresamos por situaciones o que no están bajo nuestro control, que dependen de alguien más o que no han sucedido, que yo puedo pensar que van a suceder, pero que no tengo la certeza de que realmente es así. Además de esto, para reducir el estrés y la ansiedad, yo aplico algo que se llama registro conductual, mediante el cual yo escribo en una especie de diario todo lo que es mi día a día y ese día a día lo voy a ir yo llevando a cabo mediante esa anotación. Así yo puedo determinar cuál es la actividad, cuál es el pensamiento o cuál es la situación que me está a mí llevando a que se produzca estrés, a que se produzca ansiedad o incluso a que se produzca depresión. En cuanto al ejercicio físico, necesariamente para yo realizar mi ejercicio físico, necesito promover actividades físicas como una herramienta para liberar endorfinas y para reducir el estrés. Ciertamente, cuando yo hago ejercicio físico, genero o libero mis endorfinas de forma natural a que cuando las genero mediante el consumo de chocolate a aquellas personas que les gusta el chocolate. Además de esto, yo puedo hacer actividades adicionales, extracurriculares, como van a ser el compartir con mis amigos, mi familia,
Incluso el ir a un lugar que a mí me guste, que sea de mi agrado, aun cuando no tenga ninguna compañía, siempre y cuando yo realmente utilice eso para liberar. Redes de apoyo. Si yo soy un buen líder, yo voy a tener la capacidad de realizar redes de apoyo, mediante los cuales yo haga una complementación de ese equipo y que ese equipo realmente se sienta parte de y que pueda realmente ayudar a gestionar las emociones mediante la expresión verbal de las mismas. Muy bien. El día de hoy vimos entonces lo que es el liderazgo gerencial aplicado a la salud mental en situaciones de emergencia sanitaria. Entendemos entonces que ese liderazgo va a ser la persona que me va a guiar a un grupo de trabajo, a un equipo, a desarrollar una meta en común, generando, por supuesto, bienestar para el equipo como tal. Sabemos también que estos líderes deben tener la capacidad para priorizar ese bienestar que va a ser un equilibrio, citando la Organización Mundial de la Salud, un equilibrio entre el aspecto físico y el aspecto emocional, y que esto es clave para gestionar el éxito dentro de una situación de crisis. Es importante también que yo tenga una comunicación transparente, misma que vamos a lograr mediante la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, es decir, la comunicación puntual, clara, concisa y precisa de una situación en un momento adecuado, mediante el tono de voz adecuado y en una situación que realmente lo amerite. Asimismo, vamos a tener el apoyo y los recursos que yo al momento de iniciar un proyecto debo tener claro para brindar ese acceso online, psicológico, grupos de apoyo que yo tenga dispuestos para mi grupo de trabajo. Además de esto, yo debo tener un reconocimiento o una apreciación de los miembros de trabajo, es decir, valorar esa contribución de estas personas que van a reconocer los esfuerzos y el sacrificio que yo estoy realizando. Además de esto, yo voy a aplicar la psicología organizacional, que va a ser el estudio específico del comportamiento de las personas que pertenecen a mi grupo o a mi empresa y que me va a ayudar a su vez a determinar cuáles son las habilidades y las destrezas que tiene mi grupo de trabajo para desarrollar un aspecto positivo y llevar a cabo la consecución de metas, y yo como líder voy a ser participante a ese grupo de ese alcance de esa meta. Es importante que yo mantenga todo el tiempo un bienestar y un clima laboral favorable para que mis personas que pertenecen a mi equipo estén motivadas para desarrollar esa planificación que se tiene. Además de esto, yo voy a tener un buen desarrollo organizacional enfocado en esa gestión del cambio, que como dijo Carlos, él pudo observar un antes y un después, y que eso va a permitir que se mejore la productividad de mi campo laboral. En el liderazgo en crisis lo voy a aplicar considerando la comunicación, que debe ser asertiva y aplicando la inteligencia emocional, la toma de decisiones mediante ese análisis que yo voy a hacer de ese conjunto de propuestas que mi equipo me ha dado, cómo la llevo yo a cabo y en qué momento voy a aplicar yo cada situación planteada. Además de esto, voy a tener el empoderamiento, es decir, la capacidad de delegar responsabilidades y de permitir que cada uno de los miembros de mi equipo tomen la iniciativa siempre y cuando
sea factible y sea de beneficio para mi proyecto. Tener la capacidad de resiliencia, mediante la cual yo debo mantener la calma en situaciones de adversidad para inspirar confianza en mi equipo y tomar decisiones que no sean precipitadas. Además de esto, vamos a agregarle que vamos a tener la capacidad de aprovechar esas oportunidades que surjan durante el proceso de desarrollo de mi toma de decisiones. Voy a aplicar este concepto de liderazgo basado en el bienestar de mi equipo, fomentando ese bienestar por medio de la priorización de la salud mental y física de mi equipo. Tengo además una cultura de apoyo mediante la cual yo voy a crear un ambiente de confianza y de respeto donde los miembros de mi equipo se sientan valorados y se sientan escuchados. Voy a tener además la capacidad de un empoderamiento colectivo mediante el cual yo voy a involucrar a todos los miembros del equipo en la toma de decisiones. Recordemos que esa toma de decisiones debe ser favorable para el objetivo que yo estoy desarrollando. Además de esto, debo considerar que existen ciertos retos dentro de un momento de crisis, mediante las cuales yo voy a considerar que debo como líder tener la capacidad de gestionar ese nivel de estrés que puede surgir al momento que yo salgo de mi zona de confort o que yo siento que no tengo el control de esas tareas, asignaciones que yo debo de cumplir. Un buen líder debe tener la capacidad de manejar la ansiedad y el miedo dentro del equipo y brindar a su vez las herramientas de autogestión. Tenemos que también aplicar la comunicación efectiva mediante la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, transmitiendo la información clara, concisa y precisa en el momento adecuado dentro de un ambiente de incertidumbre. También yo debo considerar esta toma de decisiones, es decir, actuar con rapidez y eficacia dentro de un contexto de presión y que además va a tener limitaciones. Yo voy a mantener lo que es la moral. Recordemos que la moral, dentro de un punto de vista social, son aquellas normas o lineamientos que hemos aprendido que nos mantienen dentro de un buen concepto social y que las normas éticas van a ir establecidas a partir de un manual que tiene unos lineamientos legales y éticos que yo debo cumplir como profesional en el desempeño de mi labor. Para ese mantenimiento de la moral, yo voy a motivar y a apoyar al equipo en momentos difíciles para evitar un desgaste emocional. Además, yo voy a aplicar mis estrategias para fomentar la salud mental del equipo. Pausas activas, que son aquellas mediante las cuales yo voy a establecer un horario. Si no lo tengo establecido, si yo tengo un teletrabajo, yo voy a asignar un horario de labor. Luego de ese horario de labor, yo voy a hacer mis actividades extracurriculares y de ser necesario en ese horario de labor, hacer una comida que sea el almuerzo, me voy a tomar mi comida para hacer el almuerzo y luego de eso yo voy a continuar con mi labor. Voy a desarrollar talleres de gestión de estrés para brindar herramientas prácticas para el control de la ansiedad y del miedo. Ese taller de gestión del estrés va a ir dentro de mi horario laboral. Programas para el bienestar, mediante el cual yo ofrezca un conjunto de actividades que van a hacer la promoción de esa salud física y mental. Además de esto, yo voy a acceder o a darles el acceso a mis trabajadores para tener el servicio psicológico necesario. Además de esto, yo voy a tener una comunicación efectiva durante las emergencias sanitarias. Yo voy a tener una escucha activa mediante los cuales mis personas que pertenecen al equipo se van a sentir escuchados de forma activa y equitativa. Voy a tener una retroalimentación constructiva mediante la cual yo voy a brindar
comentarios positivos y constructivos para desarrollar mi equipo de trabajo. Voy a transmitir la información con transparencia y honestidad, de forma clara y concisa, abordando las dudas y cuáles son los temores del equipo. A su vez, yo como líder debo tener la capacidad de empatía y compasión, es decir, mostrar la comprensión y el apoyo ante las dificultades que puede enfrentar mi equipo. Además de esto, yo tengo que tener la capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, es decir, analizar los riesgos, cuáles son las posibles consecuencias de la decisión que yo voy a tomar para disminuir esos riesgos. Pensamiento crítico, capacidad para analizar la información de forma objetiva y considerar las diferentes perspectivas, unificando mi criterio. Flexibilidad y adaptación, ajustando las decisiones en base a la evolución de mi situación. Comunicación abierta. Voy a involucrar al equipo en la toma de decisiones para tener una mejor comprensión y una aceptación, recordando que esa toma de decisiones va a ser analizada considerando cuáles son los posibles riesgos y asumiendo una disminución de los mismos en el máximo posible. Finalmente, yo como líder debo tener una capacidad para manejar el estrés y la resiliencia en mi equipo. Para manejar el estrés, lo primero que yo debo hacer es determinar cuál es la causa principal que está elevando ese nivel de estrés en las personas que yo estoy liderando. Puede ser mediante una dinámica, yo les propuse la de la cajita, mediante la cual las personas van a meter de forma anónima los comentarios que ellos consideren que se tienen que mejorar. Y una vez que nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a trabajar, hacer ejercicio de respiración profunda, hacer ejercicio de meditación guiada, de mindfulness, entre otros para reducir la ansiedad y el estrés. Voy a tener también la consideración de aplicación de mi ejercicio físico, sea de manera individual o colectiva. Esto puede ir dentro de esas estrategias o herramientas de promoción de bienestar. Recordemos que las mismas van a ir dentro del horario laboral del trabajador. Y vamos a crear redes de apoyo dentro de ese mismo equipo, mediante los cuales vamos a aplicar la escucha activa para que estos se sientan parte del equipo y para que nos permitan a nosotros entender y comprender su perspectiva. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que agregar, algo que comentar? Los escucho. A mí me gustaría, no sé si pudiera ampliarlo o complementarlo ahí eh, con el tema de qué tal la forma de intuir. O sea, cuando usted habla de flexibilidad y adaptación, sí, a veces como humanos podemos plantearnos, claro, viene el análisis, entiendo lo primero que debería ser el análisis, pero como confiar en los instintos de uno, ¿no? Y saber que una decisión puede ser acertada o no. Pero bueno, por eso se habla de flexibilidad. Entendería yo que por ahí pudiera ser entre ese punto de encuentro entre análisis y flexibilidad, poner algo de intuición, de poder incluso hasta pedir el apoyo a otras personas de experiencias similares y entonces poder en base a eso tomar una decisión. ¿Es factible eso o no sería recomendable? Ok, muy bien. Fíjate una cosa. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, la intuición siempre la vamos a tener porque es algo innato. Pero más que intuición, tiene que haber una planificación. ¿Por qué una planificación? Porque yo en todo, incluso en mi cotidianidad, yo desde que me levanto, debería yo tener claro qué voy a hacer yo durante el día. Esa planificación inicial ciertamente se puede modificar. ¿Por qué se va a modificar o en qué momento se va a modificar? Cuando yo considero que eso se está alejando de mi objetivo. Para eso yo voy a hacer un seguimiento. Para eso yo voy a utilizar las plataformas que yo les dije a ustedes, si es teletrabajo o incluso estando en un trabajo presencial, es necesario que nosotros establezcamos esas herramientas en conjunto para que nosotros tengamos una red
de comunicación clara, concisa y en vivo de todas las situaciones que nosotros estamos haciendo. Esa planificación sí tiene que haber una flexibilidad y una capacidad de adaptación. ¿Cómo voy a tener yo esa flexibilidad? Si yo sé que yo tengo una planificación inicial y que esa planificación inicial no está saliendo como yo esperaba, yo voy a tener la capacidad de reunir a mi equipo y decir, mira, esta es la planificación que teníamos en principio. Supongamos que nosotros somos arquitectos y que tengo una planificación inicial de terminar una obra en 15 días, pero yo no contaba con que el cemento no llegase a tiempo, se atrasó 2 días. Por esa razón, mi objetivo sigue siendo el mismo, terminar la obra. ¿Qué es lo que yo voy a cambiar? Que tal vez no va a ser en 15 días, tal vez va a ser en 17 días. O si yo no quiero que sean en 17 días porque la necesito es para 15 días, cuando la primera persona, mi primer proveedor, me dijo que no tenía el cemento suficiente, yo me reúno con mi equipo y digo, vamos a contactar a una segunda alternativa que yo siempre debo tener. Y de esa forma yo voy a cumplir con mi objetivo en el tiempo determinado. ¿Sí se comprende? Sí. Ok. Carlos. Sí, sí, abogada. Lo que yo pienso es, por ejemplo, es lo que usted, claro, más que intuición, pues podría ser lo que usted decía, o sea, es una reorientación Ok. de lo que yo tengo planificado Ajá. y poder ver qué acción es un poquito más propicia frente a ese cambio, o sea, por eso es tomar la decisión. Por ejemplo, yo trabajo ahorita con una especie de microplanificación que se llama. Entonces la idea es establecer puntos dentro de constituir una red, Ok. pero la verdad no tengo gente, tengo muy Ujú. poca gente. Eh, Hay un poquito de rigurosidades con las leyes nacionales que Ya. me permiten. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo yo puedo establecer una buena red? Ya, Ok. porque para eso necesito presupuesto, entonces para eso queremos hacer esa planificación o microplanificación en un área Ujú. geográfica determinada. Entonces, más o menos por ahí, por eso le decía yo, ese punto de flexibilidad que yo llamaría la intuición, la experiencia, que me Ajá. permita a mí de alguna u otra manera, pues, poder proponer o tener algo alternativo, un plan B o algo así, cambio. Ajá. Pero siempre tiene que darse es con una planificación, no con la intuición. ¿Oíste, Carlos? Sí, 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 yo entiendo ahora el término que no es apropiado, no sería la intuición, sino que debería ser ajustes a la planificación o algo así. Ajustes a la planificación. Muy bien. Muy bien. ¿Existe alguna otra duda? No. Ok. Entonces, No, de mi parte no, tampoco. ok. De parte del Instituto Claustro Gómez, le damos las gracias a ustedes por compartir este domingo con nosotros y sin otro particular que agregar, me despido de ustedes y les agradezco la participación activa del día de hoy. Nos vemos entonces en el nombre de Dios el otro domingo. Hasta la Gracias. próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias, muy amable. A su orden. Que pasen feliz fin de semana. Igualmente. Igualmente.